Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Les saludamos en el nombre de Jesús. Qué alegría volver a verlos y a estar juntos una vez más hasta que la venida del Señor en su misericordia venga. Él ha prometido volver por su iglesia, yo lo creo. Estamos viviendo tiempos sinuosos, tiempos donde la Biblia se hace real. La misma gente sabe que en este momento estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos bíblicos. Y ahora más que nunca es el tiempo de creer. Ahora más que nunca es el tiempo de volver. Ahora más que nunca es el tiempo de obedecer a Dios, de vivir la palabra de Dios. Ahora más que nunca es el tiempo de tomar en serio a Dios. Él ha prometido en su palabra volver por su iglesia. Y este es el tiempo, por su misericordia, que Él nos da para volvernos a Él en todo el mundo. Volvernos a Él con todo nuestro corazón. Así que ahí en tu lugar, bienvenido. Vamos a empezar en esta preciosa noche. Vamos a unirnos. Vamos a orar. Sabemos que también en estos tiempos, hermano, se van a manifestar, según la Biblia, se van a manifestar aquellos que por más que estuvieron apartados, pero volverán a los caminos de Dios. Y también van a manifestarse aquellos que temerán o que, digamos, de alguna forma mostrarán que no fueron de Dios. Es por ello que yo te animo en esta hora a que podamos orar y decirle al Señor que nos ayude en el nombre de Jesús. Padre, queremos darte gracias porque eres un Dios bueno, porque no hay Dios tan grande como tú. Padre mío, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, el día de hoy a compartir tu palabra por medio de tu amado Espíritu Santo. Espíritu Santo, sé tú guiándonos, poniendo tu palabra en nuestra boca, poniendo tu palabra en nuestro corazón. Que sean tus palabras, que sean tus pensamientos, que sea tu sentir, Señor, lo que hoy querramos enseñar, te lo pedimos. Sé tú reuniendo a todo tu pueblo, a tus ovejas, a los hijos tuyos, amado Señor. Sé tú reuniendo a tu iglesia, Señor, la que tú llevarás contigo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, amado Padre. Te damos gracias, Señor, amado Padre Celestial, por este tiempo precioso. Te amamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos el día de hoy entonces a estar compartiendo un tema el cual considero que es muy importante. Estamos en tiempos donde estamos viendo grandes cambios en el mundo y necesitamos orar, ¿no? Y por ello hoy voy a hablar acerca de la oración eficaz. Voy a hablar acerca de este tipo de oración, ¿no? Digo esto porque hay tipos de oración que la Biblia habla y que la Biblia enseña. E inclusive también la Biblia habla, por ejemplo, de oraciones incorrectas, como por ejemplo las oraciones repetitivas, llamados o también conocidos como los rezos. El rezar no es orar, ¿no? Entonces la palabra rezar significa repetir lo mismo. Y no hablarle a Dios, ¿no es cierto?, de una manera fluida, lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú quieres. Es repetir. Y rezar no es orar. La Biblia dice que cuando el Señor habló acerca de los rezos, el Señor dijo, no creáis que porque vienen a mí con sus vanas repeticiones, yo lo voy a oír. O sea, vanas repeticiones, ¿no? Rezar no es orar. Entonces, hermano, es importante conocer cuál es la manera correcta de orar. Por ejemplo, muchos cuando oran no conocen cuál es la llave de la oración. Hay una llave para empezar toda oración. El Señor dijo, cada vez que oremos al Padre, vengamos a Él en el nombre de Jesús. Ya, esa es la llave de la oración. O sea, que cada vez que oremos, Padre, siempre digamos, vengo a ti primero en el nombre de Jesús. Así dice la Biblia. Dice, y cuando vengáis al Padre, hacerlo en el nombre de Jesús. Y todo lo que pidiereis al Padre, hacerlo en el nombre de Jesús.
Tanto hermano Timoteo como otros capítulos en la Biblia enseñan que nuestro mediador, o sea, quien está en medio, el camino para llegar al Padre, es Jesús. Entonces, no es cuestión de, oh Jehová, yo te pido, yo te digo, y porque soy líder o porque soy pastor, oh Dios, yo te pido, yo te digo. No, no, no. Sino cada oración que hagamos es, Padre, vengo a ti primero en el nombre de Jesús, ¿no? Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, es la llave. Y bueno, y cuando hablamos de oración, hermanos, que Dios mediante lo hablaremos también más adelante, es importante hablar de la oración eficaz. La oración eficaz es esa oración eficiente, ¿no? Es la oración que se hace y la cual logramos la respuesta de Dios. La oración eficaz es esa oración concreta, poderosa. Esa oración, amado hermano, que se logra, eficiente, ¿no? De ahí la palabra eficaz. El texto dice que la oración eficaz puede mucho. O sea, si conocemos nosotros cómo se logra, cuáles son las características de la oración eficaz, vamos a lograr muchas cosas de parte de Dios. Entonces, hermano, hoy voy a enseñarte 5 características de la oración eficaz. Son cosas que yo hago, son cosas que yo quiero compartirte el día de hoy. Quiero tomarme esta semana para, digamos, en estos temas que he estado dando de escatología y otros temas, otros estudios, siempre hay cositas, espigas que han quedado, ¿no? Entonces quiero tomarme esta semana para recoger esas espigas y darlas como temas libres, ¿no? Entonces, hoy voy a hablar de la oración eficaz, la cual se menciona en el libro de Santiago, capítulo 5, del 14 al 17. Te invito, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias y entramos a la palabra. Santiago 5, del 14 al 17. Muy bien. Entonces, mientras que hacen allí, digamos, el cambio de fuente para que se pueda ver en la letra, ¿no? Entonces vamos en este momento a leerlo. Muy bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice la Biblia, vamos a ver aquí, hermanos, 5 características de la oración eficaz, ¿ya? Así que te pido que prestes mucha atención porque, por ejemplo, la Biblia habla también, en este mismo libro de Santiago, la Biblia habla diciendo que muchos piden, pero piden mal, ¿no? O sea, no saben pedir, no saben orar. Entonces, he ahí muchos cristianos que a veces dicen, pero yo oro y no sé, ¿no? Como que Dios pareciera que no pasa nada. ¿No será que estás pidiendo mal? Entonces, hoy te voy a enseñar, más que a orar, te voy a enseñar cuál es ese tipo de oración que la Biblia habla que es eficaz, al blanco, directo, ¿no es cierto? Es como cuando en una empresa hay un trabajador que es eficaz, ¿no es cierto? O sea, es eficiente, ¿no? Hace las cosas al punto, tal y como se le pide. O cuando se hace un buen trabajo, ¿no? Es un trabajo eficiente, eficaz. Bueno, te voy a enseñar lo que la Biblia llama la oración eficaz, la cual hemos visto en estos versículos que tienen 5 características. Ya, comenzamos. Muy bien. Dice la Biblia, Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo? Por ejemplo, entre muchas cosas o necesidades o cosas que podemos pasar, pone ejemplo aquí la Biblia, la enfermedad, ¿no? De repente tu problema por la cual oras no es la enfermedad, de repente es la economía. De repente tu problema por la cual oras no es ni la enfermedad ni la economía, es un problema familiar. Un hijo que de repente quieres que venga al camino del Señor. O de repente tu motivo de oración es algo o alguien. Pero aquí está poniendo como ejemplo el que se ore por una enfermedad. Vamos a ver, dice. ¿Está alguno enfermo, dice, entre vosotros? Mira lo que dice la Biblia. Llame a los ancianos de la iglesia. O sea, llame a aquellos que cuidan la iglesia. Aquellos que pastorean la iglesia. Llame a ellos, dice la Biblia, ¿no? En aquellos tiempos, llamar era más difícil, ahora es más fácil, ¿no?
un mensajito de texto, un WhatsApp, una llamada por teléfono, ¿no es cierto? Y si de repente eres una persona que, no sé, de alguna forma eres lejano, ¿no es cierto? Por medio de tu líder, ¿no es cierto? Por medio de tu líder hacer llegar para que tus pastores puedan orar por ti. Mira lo que dice la Biblia. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los pastores de la iglesia y luego orarán por él, ¿no es cierto? Para que el Señor lo sane, ¿no? Entonces, este no es la primera característica de una oración eficaz, pero sí quiero enseñar este principio que la Biblia enseña, ¿no? La Biblia enseña que cuando una ovejita, que cuando un miembro, cuando un hermano o una hermana, por algún motivo pasara un problema o estuviera enfermo, dice la Biblia, hágalo saber, ¿no es cierto? Al pastor de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dice la Biblia llame, ¿no? A los ancianos de la iglesia? Porque los pastores, aunque parezca, ¿no? Aunque parezca que los pastores no se enferman, digamos, no tienen problemas, o como que están bien, los pastores son seres humanos, no somos adivinos, no somos mandrake, ¿no? O sea, para digamos, saber quién se enferma, quién no se enferma, a quién le pasa algo malo, a quién no, quién tiene un accidente, no, pareciera, pero no es así. Entonces, la Biblia dice que cuando un miembro esté pasando algo o algo ocurra, hágalo saber para que el pastor pueda orar por ustedes. Por ejemplo, el día de hoy hay un hermano que su esposa ha estado dando a luz, ¿no? Nuestro hermano Ángel Ruiz. Y ya él me dijo, pastor, por favor, parece que hay un problemitas, ore. Hemos estado orando y el día de hoy ya dio a luz ya nuestra hermana Lili Cardeña. Ha salido un angelito, ¿no? No una angelita, su primera hija, ¿no? Pero ahora ha salido un angelito, ¿es cierto? Entonces, felicidades a la familia, tanto a la familia Cardeña como a la familia Ruiz. Pero, ¿ve usted? Entonces, yo particularmente no sabía que el día de hoy iba a dar a luz la hermana. Pero qué lindo es tener eso, ¿no? O sea, estar coberturado, sentir ese respaldo. Pero no porque tiene que preocuparse por mí, no porque tiene, no, sino que si yo tengo algo, siento algo, entonces aviso, ¿no es cierto? Entonces abro la puerta que pueda administrarme, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, un caso así, por ejemplo, pasó en esta semana pasada. Hubo una hermana, ya es una anciana, ya, ¿no? Una anciana muy querida en la iglesia, ¿no? Muy querida en la iglesia, muy trabajadora y que tiene muchos años, es muy fiel. Entonces, yo no sabía, pero la hermana se estaba muriendo. Y yo no sabía, hermano. Es que lo que pasa es de que ahora más que nunca, yo no sé, porque estoy encerrado en mi casa, ¿no? Entonces yo no sabía. Y la hermana tenía un día de estar mal, 2 días, 3 días, estaba muriendo la hermana. Literalmente, hermano, ella estaba ya en una madrugada diciendo, llévame, Señor, llévame ya. Llévame porque no puedo ni respirar. Se estaba muriendo la hermana. Cuando me lo hacen saber, hermano, automáticamente me conecté y pude orar por ella. Por celular, ¿no? Entonces la hermana la llamé y la hermana no podía ni hablar, ¿no? No podía ni hablar y la hermana me decía, solo me decía, no, papá, me decía ella. Y yo pude orar por la hermana. Hoy me siento contento que la hermana se está recuperando, ya está bien la hermana porque no comía, no podía respirar, ya come, ya está bien. Entonces eso es muy importante, ¿no? Ahora, tampoco no es pecado de repente que si alguien pasa un problema no diga nada, ¿no? Pero tampoco puede resentirse, tampoco puede molestarse porque si no se avisa, ¿cómo? Pues mis hermanos, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Note, miren la enseñanza. ¿Está alguno enfermo? Dice la Biblia. Bueno, llame, hágalo saber, para al menos poder orar, ¿no? Poder orar por ustedes, ¿no es cierto? Entonces, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. Ahí está. Ahí entramos a la primera característica de la oración eficaz.
La primera característica. En breve le voy a enseñar. Todo este es el contexto de la oración eficaz. La primera característica de una oración correcta, de una oración eficiente, de una oración que vas a recibir respuesta, ¿no es cierto? De una oración que da el blanco. ¿Cuál es, hermano? Hacerla en el nombre de Jesús. Hacerla en el nombre de Jesús. ¿Es cierto? Entonces, cada vez que ores, hermano, ¿es cierto? Hazlo, como ya bien dije hace un momento, en el nombre de Jesús, ¿no? Acá no es, por ejemplo, yo como pastor, no es que cuando yo oro, hola Padre, ¿cómo estás? Acá viene el pastor Camasca y bueno, tú sabes, ¿no, Padre? Tú sabes que yo ahí estoy siempre, ¿no? Para el Señor, hermano, lo que yo haga, por más que sea, hermano, grandes justicias, según Jeremías dice la Biblia, que nuestras justicias delante de Dios son trapos de inmundicia. Así que no es por lo que no, Padre, porque tú sabes que yo, no es yo, hermano. Dice la Biblia que nosotros somos justos porque hemos sido justificados en lo que Cristo hizo en la cruz del madero. Entonces la Biblia dice que cuando tengamos una necesidad, aquí el ejemplo que pone es que estén enfermos, pero puede ser otro problema, dice, ¿no es cierto? Que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por ellos en el nombre del Señor. O sea, la oración eficaz tiene que ser en el nombre de Jesús. Entonces cada vez que yo voy a orar, yo voy, hermano, diciéndole, Padre, ¿cómo estás, papito? Porque así hablo yo con el Señor, ¿no? Yo, hola papá, ¿cómo estás? ¿Qué tal, papito? Vengo a ti en el nombre de Jesús. Y así vengo yo, ¿no? Como cuando un hijo conversa con su padre, pero usando la llave maestra de la oración. Hazlo siempre en el nombre de Jesús. Cuando oréis al Padre, hacerlo en el nombre de Jesús. Cuando todo lo que pidieres al Padre, pedirlo en el nombre de Jesús. Amén, mis queridos hermanos. Entonces, he ahí por qué muchos inconversos a veces dicen, ¿no? Oye, pero yo le pido a Dios, pero ni una me responde. Es que difícilmente el inconverso va a decirle, ¿no? Padre, te pido en el nombre de Jesús. Difícilmente. Ellos solamente dicen, ¿no? Ya pe Dios, oh Dios, te pido. Pero no van en el nombre de Jesús. Y la Biblia enseña que el primer secreto para poder, amado hermano, tener una oración eficaz es hacerla en el nombre de Jesús. Así que hoy yo te enseño y te pido en el nombre de Jesús que cada vez que ores, cada vez que hables con papito, cada vez que hables con papá Dios, vengas a Él, pero en el nombre de Jesús. Le pidas algo, pero se lo pidas en el nombre de Jesús. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Esa es la primera característica, en el nombre de Jesús. Seguimos leyendo entonces, hermano. Muy bien. Verso 5. Dice la Biblia. Y la oración de fe, después de orar en el nombre de Jesús, dice, y la oración de fe. Aquí está la segunda característica. La oración de fe. Es importante, cuando nosotros oremos, debemos de hacerlo en el nombre de Jesús. Pero una vez que entras en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Cuando ores, debes de hacerlo creyendo, mi querido hermano. Debes de hacerlo con fe. ¿No es cierto? Debes de hacerlo, amado hermano, como dice la Biblia, ¿no es cierto? Haciendo a Dios real. Todo aquel que se acerca a Dios, crea que le hay y que es real, ¿no es cierto? Entonces, mi querido hermano, la oración eficaz debe ser, 1, en el nombre de Jesús. 2, debe ser hecha con fe, ¿es cierto? Hecha con fe. A veces, por ejemplo, he podido ver yo hermanos que cuando en algún momento, ¿no? En algún momento, cuando ni siquiera era pastor, recuerdo que haber acompañado a algunos hermanos a orar por un enfermo, ¿no? Y el hermano cuando iba, recuerdo, yo lo acompañaba y el hermano decía, vamos a orar por este enfermo. Y el hermano lo veía tan mal al enfermo, lo veía tan mal, que cuando oraba, recuerdo hermano que oraban de esta forma, ¿no? Padre, te pido Señor por este hermano, Señor, te pido Señor por esta vida, Padre mío, ¿no es cierto? Y cuando oraban decía, Señor, Padre, si está sufriendo, ya llévatelo Señor, ya llévatelo. O sea, lo llamaban para oración de sanidad. Y él oraba porque lo veía sufrir tanto que mejor ya el Señor se lo lleve. Ya. O sea, no era una oración de fe.
O si no, cuando oraban, decía, Señor, yo te pido, Padre, que tú lo sanes, te pido que lo sanes, Padre, ¿no es cierto? Te pido que lo sanes, pero Señor, Padre mío, si esta enfermedad, Señor, ya es más grande, Padre, ya es mejor que se muera, Señor. Y así oraban, hermano. Y yo creo de que la oración que hagamos nosotros debe ser con fe. Ahora, si el Señor, su voluntad es llevárselo, ese ya es asunto de Dios. Pero nosotros cuando oremos debemos de orar con fe. Porque si no hay fe, por más que hayas entrado con la llave que es en el nombre de Jesús, si no haces tu oración con fe, sin fe no se puede recibir nada, mi querido hermano. Sin fe no se puede recibir nada. Porque la fe es el guante que usamos nosotros para captar o recibir todo lo que por la gracia Dios nos ha provisto. ¿Es cierto? Entonces, hay sanidad, hay provisión, hay bendición, hay muchas cosas, pero es por la fe. Es el guante que puede tomar aquellas cosas que por la gracia nosotros, amados hermanos, tenemos. Entonces, hermanos, cuando oremos, debemos de orar con fe. Empezamos, según la Biblia, en el nombre de Jesús y luego la oración debe ser con fe. ¿No es cierto? Debe ser con fe. Padre, yo te pido, Señor. La mujer, por ejemplo. La mujer que ora por su esposo, ¿no? Debe de orar con fe. Primeramente, Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Y luego, Padre, yo te pido por mi esposo. Señor, no importa que por más que yo ore por él, peor lo vea. No, esos son mis ojos físicos. Yo oro por mi esposo. Sé que un día lo vas a traer. Sé que un día vas a tocar su corazón. Sé que un día vas a obrar, Señor. Sé que un día te vas a glorificar. Sé, Señor, lo sé. Yo lo creo. Lo creo, Padre. Te pido por mi hijo, Padre. Sé que tú lo vas a levantar. Sé que va a volver a tus caminos, Señor. Sé que va a volver, Padre mío. Esa es la manera correcta de orar, mi querido hermano. La oración con fe. Esa oración es eficaz. Aunque todavía estamos viendo 2 características solamente. Nos faltan 3 características. Entonces, la primera característica de la oración eficaz es esa oración que va al blanco. Es esa oración, hermano, eficiente, ¿no? Es una oración que logra cosas. ¿No? Es la oración que logra cosas, ¿no es cierto? Es la oración que se empieza en el nombre de Jesús y es la oración que se hace con fe, Entonces, hermanos, cuando oremos con fe. A ver, mis queridos hermanos, oremos con fe. Señor, sé tú obrando. Tu palabra dice que lo que es imposible para los hombres es posible para ti. El mundo dice, Señor, muerte, pero tú eres vida y vida en abundancia. Señor, el mundo está hablando de desgracias, pero tú has dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre mío, tú estás conmigo, tu palabra dice que ninguna plaga tocará mi morada, Señor, y yo lo creo, Padre. Entonces hay que orar con fe, ¿no? Es por eso que mucha gente cuando ora no recibe, porque a veces ora, pero una cosa es fe y otra cosa son las emociones. Por ejemplo, hay gente que a veces de repente le sale positivo, ¿no? Positivo le sale en el COVID-19 y se pone a llorar y se emociona. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios! ¿Por qué? ¡Dios mío! ¡Tu palabra dice! ¿No es cierto? ¿Pero qué? ¿Eso es fe? Eso no es fe. Entonces la gente dice, uy, mira, hasta lloró, dice, gritaba, ¡Dios mío! Yo confío en ti. Pero, ¿oró con fe? Eso fue desesperación. ¿Qué fue eso, hermano? Desesperación, eso fue emociones, ¿no? Pero no fue fe, porque la oración de fe es eficaz. Entonces, hay que orar con fe, hermano, ¿es cierto? Orar con fe y decirle, Señor, yo creo, Señor, que lo que para mí es imposible, para ti es posible. Por ello vengo a ti en el nombre de Jesús. Muy bien. Orar con fe, la oración eficaz. Seguimos. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Ve? Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, también le serán perdonados. ¿Es cierto? Por eso qué importante es que cuando oremos por un enfermo, primero le hagamos la oración, digamos, le prediquemos para que se convierta al Señor. Porque está muy ligado la sanidad con, digamos, el perdón de pecados. ¿De qué vale, hermano, que nosotros nos desesperemos por aquel familiar
que solamente se sane físicamente, si al final, hermano, va a cometer cosas peores en el mundo y peor se va a desgraciar la vida. No, cuando veamos un enfermo, primero predícale la palabra. Predícale la palabra. Y luego que le predicas, cuando es hijo de Dios, es más fácil. Cuando ha entregado su vida a Dios, es más fácil que Dios lo sane, porque ya es un hijo. Entonces está muy ligada la sanidad con el perdón de pecados, ¿no? El que le prediquemos al enfermo. Muy bien. 16. Vamos a recapitular. Primera característica de la oración eficaz, que empecemos a orar siempre y que toda oración debe ser hecha en el nombre de Jesús. Recuérdalo, ¿ah? Recuérdalo. Segundo, que cuando oremos lo hagamos con fe. Toda oración debe ser hecha con fe. Eso es muy importante. ¿Ya, hermano? Eso es muy importante. Ora con fe, siempre. Tercera característica. Confesaos vuestras ofensas. Aleluya, Padre Santo. Confesaos vuestras ofensas. Mira, amado hermano, qué importante que para que una oración sea, amado hermano, oída y contestada y sea eficaz, debemos de nosotros, hermanos, no tener ningún tipo de odio en nuestro corazón contra nadie, ningún tipo de rencor contra nadie, evitar no tener peleas con nadie, porque si no, amado hermano, eso será un estorbo para que nuestra oración sea eficaz. Qué tremendo, hermano. Esto es poderoso, ¿ah? He ahí también por qué a veces cuando el inconverso, la persona que no tiene a Cristo, que no es cristiana, le pide a Dios, no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Porque su corazón está lleno de odio, lleno de rencor, lleno de peleas, lleno de conflictos. ¿Y cómo Dios va a poder oír algo de alguien con esas cosas? Es un poco difícil. Entonces, para que la oración sea eficaz, la persona debe de saber, ¿no? Si yo quiero que el Señor me oiga y que el Señor responda a mis oraciones, yo debo de confesar mis ofensas, ¿no es cierto? Debo de confesar mis ofensas. Si de repente estás peleado de repente, ¿no? No hablo tanto de que un vecino se te haya levantado. No. Hablo del acto de que tú estés peleando con un vecino. Porque enemigos siempre van a haber, ¿no? Jesús tenía enemigos, por ejemplo. Jesús caminaba y los fariseos lo odiaban, lo criticaban, lo envidiaban, ¿no? Pero Jesús nunca peleó con ellos, ¿no? En el sentido de a lo mucho les enseñó o los confrontó, pero nunca el Señor tuvo algo en contra de ellos. Por el contrario, el Señor quería salvarlos, ¿no? Entonces, no hablo de que si un familiar de repente tú le caes mal. No, porque ya el problema no está en ti, está en esa persona, ¿no? Hablo más de que tal vez sea que te guste o sea de que le das lugar al diablo de esa forma, ¿no? También peleando con las personas, ¿no? Entonces, si tú sabes que estás de repente peleado con un vecino, si estás de repente peleado con un amigo, estás peleado con un hermano, estás peleado con un familiar, trata en lo posible de arreglar ese asunto. Porque según la Biblia dice que debemos de confesar nuestras ofensas, ¿no? Unos a otros, para que entonces, hermano, recibamos aquello que oramos. Entonces, hermano, es importante que evitemos esas cositas, porque dice la Biblia que un corazón limpio, ¿no es cierto? Dios oirá, o verá a Dios, ¿no es cierto? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y un corazón limpio es un corazón que no tiene rencor, que no tiene odio, que no tiene cosas raras ahí, ¿no? Que no tiene eso, ¿no? Sino que si algo pasó lo pone en Dios y evita, ¿no? Evita siempre esas cositas, ¿no es cierto? Entonces, mis queridos hermanos, recuerda, ¿no? Las características de la oración eficaz, ¿no es cierto? Hacerlo en el nombre de Jesús, orar con fe y confesar las ofensas, ¿no? Arreglar los problemas para que una vez que estamos bien con los demás, entonces poder también estar bien con el de arriba, ¿no? Y eso forma la cruz. ¿Qué es la cruz? ¿No es cierto? La cruz es vertebral con Dios y es horizontal con mi prójimo. ¿No es cierto? O
sea, no está bien. No, pero yo estoy bien con Dios. Y estoy pero matado con mis vecinos, con mis amigos, no. Con Dios y con mi prójimo. Esa es la cruz del Señor. Ahora, cuando hablamos de ofensas, también es importante de que enseñe algo, ¿no es cierto? Hay grados de ofensas. Hay grados de ofensas. Por ejemplo, permíteme decirte dos, no solamente dos, porque no es mi tema. Pero es muy diferente estar, por ejemplo, mal, o estar de repente peleado, o estar de repente en problemas con un amigo del trabajo, con un compañero de estudio, con un vecino, o hasta con un primo, un familiar, no sé, o con un hermano, ¿no? O sea, ese es un nivel, un grado de ofensa, a que tu ofensa sea con una autoridad. Es diferente, ¿no? Por ejemplo, eso lo enseñó Jesús. Jesús dijo, mira, toda ofensa que hagas, ¿no es cierto?, al Padre o a mí, tiene perdón. Pero la ofensa que le hagas al Espíritu Santo, eso no tendrá perdón jamás. O sea, hay niveles de ofensas, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo estar en problemas con un amigo, con un vecino, con un compañero de trabajo, con un familiar, que con una autoridad. ¿Por qué no es lo mismo? Porque no es lo mismo estar, por ejemplo, hermano, en problemas con un amigo, un vecino, que estar peleado con mi mamá, que estar peleado con mi papá. Ellos son mi autoridad. O sea, yo no puedo hacer eso. O sea, eso ya es peor todavía. ¿No es cierto? Eso es peor. Entonces, todo lo que te lleva, digamos, a cosas, ¿no es cierto? Una ofensa, ¿no es cierto?, está mal en sí misma, ¿no? Pero si la ofensa es con una autoridad, olvídate, hermano. Eso es peor. Por ello, ¿no es cierto? La oración eficaz es aquella, ¿no es cierto?, la cual, hermano, nos ayuda a estar en el blanco, ¿no? Muy bien. Nos ayuda, hermano, a que esa oración recepcione y sea eficiente en lo que hacemos. Pero para ello necesitamos, mis queridos hermanos, confesar nuestras faltas. ¿Es cierto? Confesar nuestras ofensas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, repito, la tercera característica, porque ya estamos en la tercera característica, hermano, de cómo es una oración eficiente para recibir de Dios, ¿no? Es por eso que muchos oran, pero no todos reciben. Es por eso de que muchos piden a Dios, pero no todos reciben de Dios. Porque no todos conocen estas cosas que hoy te estoy enseñando, con mucho cariño, ¿no? Entonces, hasta ahorita estamos viendo 3 características de la oración eficaz. La primera, ¿no es cierto?, que toda oración debe ser hecha y empezar en el nombre de Jesús. La segunda, que la oración debe ser con fe, ¿no es cierto?, una oración con fe, porque no le estás hablando a un hombre, le estás hablando a Dios, y Él todo lo puede. Y la tercera, que la oración que hagas, debes de preocuparte también de no tener problemas con nadie. Y si tienes un problema, de arreglar tu problema, ¿no es cierto?, de confesar tus faltas, vuestras ofensas. Aquí la palabra ofensa no tiene que ver con Dios, tiene que ver con tu prójimo, ¿no es cierto? Con aquel que de repente, aquel familiar, aquella persona que ofendiste, ¿no es cierto? Es muy importante para que tus oraciones no tengan estorbo. En el libro de Primera de Pedro, por ejemplo, dice la Biblia que los problemas en el matrimonio son un estorbo para la oración. Así dice la Biblia. Dice la Biblia que el esposo debe de amar a la esposa y la esposa al esposo para que no tengáis estorbos en la oración, dice la Biblia. Ahora, ¿por qué tener un problema en el matrimonio estorba la oración? Porque indudablemente en el problema he ofendido a mi esposa o mi esposa me ha ofendido. Y así los dos, espalda con espalda durmiendo, por más que yo haga vigilia, por más que yo ore, eso es una ofensa que hace que mi oración no sea eficiente. Hace que mi oración se quede en el aire, que mi oración no pase del techo. Por ello, la oración eficiente es una oración donde yo he arreglado mis problemas con mi prójimo, ¿no? Y eso que está ahí es importante. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Qué bueno, mis queridos hermanos. Seguimos. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orar. Luego de
de confesar las ofensas, ¿no? Para arreglar con mi prójimo, orar unos por otros. ¿Orar para qué? Para que el diablo no vuelva a hacer lo mismo otra vez con mi amigo, con mi familiar, con mi vecino, con mi hermano, ¿no? Orar unos por otros para que seáis sanados, ¿no? O sea, digamos, la respuesta de una oración tiene mucho que ver también con esto, ¿no? Muy bien. Ahora, atento. La oración eficaz. Ve que todo lo que hemos hablado tiene que ver con características de una oración eficaz. Es una oración al blanco. Mi querido hermano, te estoy compartiendo oro. Te estoy enseñando oro. De verdad, hermano. Porque esto que está aquí, si tú lo guardas en tu corazón, si tú lo estudias luego, hermano, va a ser un patrón, un modelo en tu forma de orar. Cada vez que ores, voy a orar, Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Luego de eso, vas a comenzar a orar con fe, todo con fe. Luego de eso, siempre vas a estar preocupado, no tener nada contra nadie. Muy bien, no hay estorbos. Y esa es una oración eficaz, ¿no es cierto? Ahora bien, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Este tipo de oración eficaz tiene como alcance el poder mucho, ¿no? A diferencia de alguien que pide, pero pide mal. O que ora, pero ora de una manera ineficaz. ¿No es cierto? A cambio de eso, la oración eficaz, dice la Biblia, puede mucho. O sea, su alcance es mucho. Puede mucho. Muy bien. Dice, pero aquí viene la cuarta característica. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, qué importante es, mi querido amigo, mi querido hermano, que cuando oremos nosotros nos preguntemos si estamos practicando justicia, si estamos viviendo justicia, si estamos haciendo lo justo. Porque dice la Biblia que la oración eficaz, pero de aquel que hace justicia, esa oración puede mucho. Por eso dice la palabra en el libro de Proverbios, que la oración del inmundo no llega delante de Dios. O que la oración abominable es desechada por Dios. Así dice la Biblia. Entonces se requiere, si realmente nosotros queremos que nuestras oraciones sean eficaces con Dios y que podamos lograr cosas, amado hermano, recibir de parte de Dios, debemos de preguntarnos, ¿cómo estamos delante de Dios? He ahí, mi querido hermano, he ahí por qué nuevamente el inconverso, cuando le pide a Dios, no pasa nada. Porque una de las cosas que la Biblia dice es de que el Señor no oye la oración del pecador, excepto sea una oración de perdón, una oración de arrepentimiento. Pero después, por ejemplo, cuando el pecador ora, hermano, es como que el Señor ve ahí un estorbo, ¿no es cierto? Entonces, hermano, la oración eficaz del justo. Entonces, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿No es cierto? ¿Cómo estamos delante de Dios? El día domingo hablábamos, por ejemplo, de que el Señor dice, obediencia quiero y no sacrificios, ¿no? Obediencia y no sacrificios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hay por ejemplo, de aquel hermano, por decirlo así, que de repente dice, no, bueno, yo no voy a una iglesia, ¿no? Yo no voy a una iglesia, sé que la Biblia dice no dejar de congregar, pero yo no lo hago. Yo sé que la Biblia dice que somos miembros del cuerpo, pero yo me he cortado, pero sí, en mi casa yo oro, en mi casa yo lo hago, o sea, a mi manera. No obedezco lo que la Biblia dice, ¿no? Porque la Biblia habla que toda oveja es pastoreada por un pastor, ¿no? Así dice la Biblia. Difícilmente vas a ver una oveja sin pastor. Una oveja sin pastor es una oveja errante, ¿no? Que tiene que ver con errada, ¿no? Sin rumbo. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, que hay muchos creyentes en estos tiempos, ¿no es cierto? No, yo no voy a ninguna iglesia, no, yo en mi casa nomás
pongo en el televisor, pongo prédicas, ¿no es cierto? Yo en mi casa oro, ahí en mi casa yo oro tranquilo, ahí me tapo y ahí estoy orando a Diosito, pero yo no me sujeto a nadie, yo no sé que la Biblia dice, pero no. La Biblia, yo le hago una pregunta, ¿no es cierto? Por más que esa persona ore, ¿está practicando justicia? Por ello es de que nos matamos orando. Pero ¿qué pasa? Yo oro y no pasa nada, no me sano. Por eso que a veces yo oro, pero mi esposo no viene al camino del Señor. Yo oro, pero no pasa nada. Es que tu oración es errada, no es eficiente, no va al blanco. ¿Por qué? Porque oras, pero no practicas justicia. No practicas justicia. No estamos en obediencia. No estamos haciendo justicia. Entonces, hermano, eso es como cuando, por ejemplo, tenemos un hijo que es desobediente, que le mandamos a limpiar su cuarto y no te hace caso, y que de repente te falta el respeto, un hijo que de repente hasta te levanta la voz, pero para pedir es bueno, y te dice, no, mamita o papito, ¿tú crees que? Y desde que dice tú crees, ya en tu corazón, no creo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si es tu hijo. Lo que pasa es que su actitud es mala. Es un hijo que solamente quiere pedir, pero no te obedece, no hace las cosas bien. Bueno, casi así, de la misma forma, ¿no? Tú sabes de que pedir lo hacemos todos. Lo hacemos, por ejemplo, calientes, tibios, fríos, mundanos. Lo hacemos todo. Pedir lo hacemos todos. Pero dice la Biblia que la oración que es eficaz es la oración del que practica justicia, del justo. Por eso yo te animo, mi querido hermano. Yo te animo. No es solamente orar, sino también preguntarte, ¿cómo estoy delante de Dios? Porque si yo sé, por ejemplo, que estoy en desobediencia, ¿no es cierto? Claro, le pido a Dios, pero me estoy acercando a aquel que me dice que cambie, pero yo no lo hago. Pero eso sí, le estoy pidiendo. Entonces no es eficaz. Entonces la oración que yo voy a hacer. Por eso, no solamente, como ya te enseñé, es orar pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús. Luego, cuando haga mi oración, hacerlo con fe, hacerlo con mucha fe. Luego de eso, estar siempre pendiente de no estar peleado con nadie, porque ese es un estorbo, según la Biblia, para mi oración. Y cuarto, mi querido hermano, es que yo, como creyente, ¿no es cierto?, que voy a venir al Padre en el nombre de Jesús, debo de estar viendo cómo estoy delante de Dios. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿No es cierto? Porque si yo sé que estoy en desobediencia, que no estoy en sujeción, si yo sé, hermano, que estoy en cosas malas, si yo sé, hermano, que estoy mal, entonces mi oración no va a ser eficaz. No va a ser eficaz. Porque la Biblia dice, vuelvo y repito, que la oración eficaz, o sea, la eficiente, la que va al blanco, ¿no es cierto?, es la oración de aquel que es justo, ¿no? Ahora, aquí la palabra justo no es perfecto, ¿ah? Porque nadie es perfecto. Aquí la palabra justo tiene que ver con alguien que intenta, ¿no es cierto?, y que tiene el buen ánimo de obedecer y de hacer justicia. ¿Ya? Muy bien. Esa oración puede mucho, dice la Biblia, ¿no? Puede mucho. Muy bien, vamos al 17. Y aquí es nuestro último versículo. 17, dice la Biblia. Elías, ahora va a poner el ejemplo de un hombre. Ahora en el verso 17 va a poner el ejemplo de un hombre que cuando oraba, por el contexto, oraba una oración eficaz. Y por ello, dice la Biblia, que cuando él oraba que no llueva, no llovía. Y luego él oraba que llueva y llovía. ¿Por qué? ¿Por qué lo oía Dios a él? ¿Que Dios tiene favoritos? ¿Por qué? ¿Por qué él? Y vamos a ver que la Biblia dice inclusive que Elías era un hombre común y corriente como nosotros. Un hombre sujeto a pasiones, o sea, a tentaciones y a, digamos, debilidades como las nuestras. Así era Elías. Pero cuando oraba, dice de que recibía de Dios la petición. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Elías oraba eficientemente, ¡pah!, al blanco. ¿No es cierto? Entonces, es lo que estamos aprendiendo. Y aquí el ejemplo de Elías nos va a dar la quinta y última característica
de la oración eficaz. Vamos, mis queridos hermanos. Dice la Biblia, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea que Elías era alguien, hermano, como nosotros, como tú, como yo. Era alguien, hermano, con las mismas debilidades con nosotros. Pero dice la Biblia, pero él cuando oraba fervientemente, dice, para que no lloviese, dice, no llovía. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y dice la Biblia, no llovía sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Luego puedes ver en el siguiente versículo, en el verso 18, que otra vez oraba y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. O sea, Elías es el ejemplo de una oración eficaz. ¿No es cierto? Ahora, pero Elías nos va a dar, hermano, la quinta característica. La quinta característica de la oración eficaz. Y es que cuando Elías oraba fervientemente. Fervientemente. Qué tremendo, mis queridos hermanos. ¿Cómo es la oración fervorosa? Es una oración con ganas. Eso no solamente con fe, creyendo, sino es una oración con ganas. ¿Cuántos hermanitos hay que cuando oran están, oh Padre mío, quiero decirte, Señor, uy, ¿le di de comer al gato o no le di de comer al gato? ¿No? Y en medio de la oración se están acordando si le dieron de comer a Firulais o no. O si no están orando, sí, Padre Santo, Señor, y se quedan dormidos. Entonces, eso no es una oración fervorosa, una oración con fuego, ¿no es cierto? Entonces, si un hermano está cansado y está orando, oh Padre Santo, y siente que le vino el cansancio, ponte de pie y comienza a guerrear de pie. Padre mío, en el nombre de Jesús, Padre Santo, vengo a ti, Señor. Pero tu oración debe ser fervorosa, con ánimo, con ganas. ¿Y sabes qué otro sinónimo tiene esta palabra fervorosa en su contexto? Tiene que ser constante. O sea, si el lunes yo le pedí, Padre, te pido por mi esposo inconverso, y el lunes no vino y no pasó nada, el martes le vuelvo a pedir, Padre, yo te pido por mi esposo inconverso, Señor. Y no pasó nada el martes, no me dijo pedir la célula, y yo lo invité, no quiso. El miércoles vuelvo a lo mismo, Señor. Y así la primera semana, no pasó nada. La segunda semana, y así el primer mes, no pasó nada. El segundo mes, ahí fervoroso, constante, cada día, ¿no? Como aquella viuda, ¿se recuerda? Que iba al juez injusto y ahí tocaba la puerta hasta que el juez, siendo injusto, le respondió, cuánto más nuestro juez que es justo. Entonces, ahí el primer año, te pido, Padre, por mi esposo inconverso. No pasó nada. Ahí le vamos en 2021. 2021, sigo. Y no pasa nada. Seguimos en la tierra. 2022, sigo adelante, sirviendo al Señor. Y te pido por el cabezón de mi esposo, Padre, para que venga a tus caminos, Señor. Te pido por mi hijo, por mi hija. Te pido, Padre mío. Y no soltar la oración. No soltarla hasta que la veas cumplida. Esa es la oración de Elías. Es una oración fervorosa. 5 características hemos aprendido el día de hoy. 5 características. La primera característica de una oración eficaz es una oración que debe ser hecha en el nombre de Jesús. La segunda característica de una oración eficaz es una oración que debe ser hecha con fe. Con fe. La tercera característica de una oración eficaz es una oración que cuando uno ore debe de estar viendo. No tengo rencor contra nadie, ¿no? No estoy peleado con nadie, ¿no? No tengo nada en mi corazón contra nadie, ¿no? No, porque sé que eso me va a estorbar a mí, en mi oración con Dios. No me conviene a mí tener en mi corazón nada. No me conviene a mí. Me va a retrasar. Me va a hundir a mí. O sea, al final ni siquiera perjudica a aquel por la cual yo tengo algo contra ese vecino o amigo. No, ni siquiera a él lo perjudica. Me perjudica a mí cuando yo ore al Padre. No, entonces confesar las ofensas. Cuarta característica, que la oración debe ser hecha
por alguien que practica justicia, ¿no? O sea, no es de que yo, por ejemplo, ahí me meto mi fornicada y luego, oh Padre Santo, yo quiero pedirte, mañana tengo un examen, Señor, que el Espíritu Santo me sople. No, pues hermano, ¿no? No es que de repente yo esté en adulterio, ¿no? Estoy en adulterio y, oh Señor, yo te pido, Padre, que el COVID no me agarre. No, pues hermano, dice que la oración es eficaz, del justo puede mucho. ¿Okay? La oración eficaz tiene un alcance. ¿Cuál es el alcance de la oración eficaz? Puede mucho, pero de aquel que practica justicia, ¿no? Y quinto, debe ser una oración fervorosa. ¿Qué es una oración fervorosa? Una oración con ganas, con ánimo, una oración constante, hasta que veas cumplida tu oración. Entonces, vamos a verlo nuevamente, vamos a bajar, por favor. Vamos a ver nuevamente para luego mostrarle y terminar con un esquemita. Mira, dice la Biblia, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos para que ore por él en el nombre del Señor. Primera característica de una oración de una oración eficaz, ¿no? Que sea hecha en el nombre de Jesús. Muy bien. Segunda característica, debe ser una oración de fe, hecha con fe. Muy bien. Tercera característica, debemos de confesar nuestras ofensas, ¿no? Cuarta característica, que la oración sea de alguien que practica justicia. Porque la oración, pero del justo, esa puede mucho. Y quinta y última característica, que la oración debe ser una oración fervorosa, constante. Una oración que no se detiene hasta que logras tu cometido en el Señor. Una oración que lo hagas con ganas, ¿no es cierto? Con ganas, con emoción, con fuerza, con fe, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos para ustedes un esquemita que es para recapitular un poquito lo que hemos dicho, y con esto vamos terminando. Muy bien, atentos, por favor. Acá está el tema de hoy. La oración eficaz. Ese es el tema de hoy. Hoy te he enseñado cómo orar eficazmente. A partir de hoy tu oración será al blanco, eficaz, ¿no? La oración eficaz. Esto está en Santiago capítulo 5. Y según cada punto te he puesto aquí el versículo. Santiago 5, verso 14, verso 15, 16, verso 17. Entonces, primera característica de la oración eficaz, debe ser hecha en el nombre de Jesús. Verso 14. Segunda característica de la oración eficaz, debe ser una oración con fe. Verso 15. Tercera característica de una oración eficaz, hay que confesar las ofensas. Verso 16. Cuarta característica de una oración eficaz, debe ser hecha por alguien que practica justicia. Ser un justo. No perfecto, porque nadie es perfecto, pero sí por alguien que se esfuerza por cada día agradar a Dios. Ser un justo. 16. Y por último, debe ser una oración fervorosa, fervientemente. Orar fervientemente. Verso 17. Amén, mi querido hermano. Por ello, el día de hoy te he compartido este entendimiento. Y sé que a partir de hoy tu oración va a ser diferente. Sé que a partir de hoy tu oración no va a ser igual que como era antes. Por eso que una oración eficaz no es tanto gritar, aunque si quieres gritar, hazlo. Pero no es tanto una oración que tienes que gritar o que tienes que de repente... No. Esta es una oración eficaz. Es una oración que la comienzas en el nombre de Jesús. Es una oración que debe ser hecha con fe. Es una oración que debes de estar atento, de no estar peleado con nadie. Es una oración que debes hacerla, pero lógicamente viendo que no estás metido en ninguna iniquidad, envuelto en ningún pecado, ¿no es cierto?
Y quinto, una oración constante, una oración con ganas y con amor para el Señor.